hay preguntas. Ah, sí. Una pregunta, se rompo el hielo y luego ya os invito a que lancéis las respuestas. Rodrigo, bueno, primero enhorabuena por tu labor de síntesis y de exposición. Muchas gracias. Has hablado con frecuencia la palabra sentimientos, que yo creo que va unido también a las pasiones, que muchas veces mientras estamos encarnados sospecho que nos van a dar guerra continuamente, sobre todo hasta el punto en aquellas ocasiones en que anulan incluso nuestra voluntad, impidiéndonos progresar. Mi pregunta, ¿es así? ¿Qué trabajo tenemos que hacer mientras estamos encarnados para que esos sentimientos que a veces son negativos nos impidan ese progreso? ¿Cómo lo ves tú? A ver, en primer lugar, por eso los centros espíritas son una bendición del cielo. Lo primero es ser conscientes de nuestros sentimientos y de nuestros malos actos o buenos actos. Ser conscientes. Y para ser conscientes, efectivamente, hay que tener conocimientos. Y estos conocimientos se dicen en el centro espírita. O sea, eso lo primero. Lo segundo, una vez que ya tienes conocimientos, efectivamente, trabajar para mejorar tu espíritu, trabajar para mejorar tus sentimientos. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de la voluntad. Debes de tener, porque no solamente hay que tener conocimiento, sino luego voluntad de rectificar. Ten en cuenta que además, si tienes la voluntad de rectificar, vas a tener ayuda del mundo espiritual para ello. ¿Comprendes? O sea, pero vamos, lo más importante, dos cosas. Primera, tener conocimientos, porque hay mucha ignorancia en la vida, y luego tener voluntad. En el mundo inferior, en el mundo inferior, como ha dicho que hay laboratorios también que se crean. Es que no te oigo muy bien, hija. Quítate un poco la mascarilla. En el mundo inferior, que dice que también existen laboratorios sí. que crean bacterias, virus, sí, y de todo. Sí. Digamos que no son el virus COVID, el virus de la hepatitis, el virus... ¿Serán otro tipo de virus, de este tipo de enfermedades a lo mejor hay raras? Pues mira, eso ya no lo sé yo. Eso no lo sé yo. Lo que sí te puedo decir, y esto es información. Bueno, pues esto sí, yo sí te puedo decir que esto es información del mundo espiritual. Yo no me estoy inventando nada. No digo eso, pero vamos a ver. Que son cosas... A nosotros nos han dicho, y además bien escrito, hay un libro por ahí de la filosofía espiritual que lo dice. En el mundo espiritual de bajas vibraciones, o sea, los mundos oscuros, efectivamente hay laboratorios, han creado laboratorios, porque los espíritus, si son malos, eso no quiere decir que sean tontos. Pueden ser malos, pero también pueden ser muy inteligentes. Entonces, han creado laboratorios para inocular, siempre que pueden, hacer daño, para inocular los virus y las bacterias que ellos crean en los seres humanos, para crearles enfermedades. Así es. Pero sería para personas que tienen baja vibración... Naturalmente, ya lo digo en la conferencia. Naturalmente, ya lo digo en la conferencia, claro. O sea, no a todas las personas se pueden arrimar. Y la depresión que dice también, digamos, eso cómo se averiguaría con regresiones de otras vidas, es decir, como tiene que llegar al origen que... Vamos a ver, la depresión también se explica por parte de Juana de Ángeles. La depresión es un alma que se siente culpada por los actos anteriores desacertados. A otra vida, Claro, por actos anteriores desacertados con otros entes. Y cuando esos entes les encuentran en la vida terrenal, vienen a cobrarse su deuda. O sea, el origen de la depresión es la obsesión. Por eso, perdona y termino, por eso no se quita con ningún medicamento. Pueden ayudarle quizás algo, pero no se quita con ningún medicamento. Con lo único que se quita es viniendo a los centros espíritas e intentar ponerse en contacto con el obsesor y decirle que deje de molestar, si lo considera. Pero para eso también hay otra cuestión,
que el individuo que está pasando por esas circunstancias debe de cambiar, debe tener una transformación moral, porque si no tiene una transformación moral, no hay nada que hacer. Los espíritus del bien tampoco le ayudan. O sea, tiene que haber una transformación moral, o sea, un arrepentimiento, y un arrepentimiento continuado, no de momento, claro. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosa, Rodrigo? Sí, claro. Quería darle las gracias, porque me ha gustado mucho todo lo que ha explicado. El tema de la depresión, yo soy funcionaria, llevo muchos años trabajando, ya casi para jubilarme. Quítate la mascarilla porque no... Cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Fomento, estuve en un chiscón, yo era telefonista, y yo caí en depresión por la baja vibración de los compañeros, es decir, una ordenanza, 2 botones, el conductor del director, y a mí me tiraron para arriba la acupuntura. Porque a mí, yo era una niña que había estudiado en el instituto, la típica que deja apuntes, súper enrollada, a mí se me vino el mundo abajo y sentí una depresión. En esa época no había muchos antidepresivos y por una tía pues nos llevamos a unos médicos de acupuntura. Bueno. Y poco a poco yo fui reviviendo, pero ojo, ¿cómo pude elevar la vibración? Me puse a estudiar otra vez. Y al estudiar, apuntes, la clase, es decir, hay una parte, no sé, es que ya eran malos espíritus las personas vivas que estaban ahí, Rodrigo. Entonces a lo mejor en el mundo etérico había por ahí todo tipo de... Pero si no tuvieron nada a ver contigo, a ti no te pasaría esto. En primer lugar... Si no tuvieran nada que ver contigo, a ti no te pasaría esto, porque Dios es justo, no permite que otras personas... Tu vida no está en manos de otras personas. Claro. Tú con los espíritus que estaban allí, ¿sabes? No sabía protegerme, no sabía rezar. Claro, entonces ahí está, no tiene que ver con los demás. No te preocupes que Rodrigo te lo va a explicar. Espera un momento. Escuchar tu respuesta. Rodrigo, Espera, sí. Rodrigo, explícale cómo se puede proteger una persona de Bueno, todo esto. vamos a ver. Estaba con 5 En primer un lugar, ambiente tóxico. usted me dice que tuvo una depresión. Sí. A veces las depresiones no son bien diagnosticadas. Creemos que tenemos un bajo de ánimo y inmediatamente decimos tengo una depresión. No, a veces las depresiones no están muy bien diagnosticadas. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, cuando uno tiene alrededor personas que tienen malos comportamientos, generan malas vibraciones. Ahora, como decía esta señorita, ello no influye de tal manera para que se crea una depresión profunda. ¿Comprende? O sea, vamos a ver. Cuando uno tiene una reunión y está uno rodeado de gente con malos pensamientos y con malos sentimientos, efectivamente, todo eso genera unas ondas vibratorias distorsionadas que llegan al individuo, a todos los individuos que están allí, llegan y se encuentran por lo menos incómodos, por lo menos. No era miedo, pánico. Pero no llegan, como decía esta señorita, a crear una depresión profunda. La depresión, como se dice en las conferencias... Sí, pero tiene que ver contigo. Porque yo era débil, tenía 19, 20 años. Vamos a ver. La depresión, como se dice en la conferencia, es cuando un alma se siente culpada por haber hecho daño. En otras vidas. En otras vidas o en esta incluso. No sé. A ver, Enzo, ¿te ha satisfecho? Yo me fijé, Rodrigo, con esto del laboratorio. Sí. Bueno, vamos a ver. Mi pregunta es, A ver. en este laboratorio Sí. se preparan mente para que luego de la reencarnación físicamente preparan un virus o preparan ya un virus. Yo creo que más en la primera, como lógica. O sea, el laboratorio es un poquito, como decir, algo donde se reúnen estos espíritus, o puede ser, es una opinión,
donde hay esos hermanos un poquito atrasados estudian cómo crear los virus. Esos virus malos Virus y que bacterias. luego van a desarrollar cuando se reencarnan. No. O inspiran. Ahora, ¿tú crees que es así o crees que físicamente en un laboratorio en el más allá No. físicamente crean un virus? Vamos a ver. Claro que físicamente lo crean, claro. Eso no solamente viene en un libro espírita, que es de donde yo he aprendido, porque yo di una conferencia ya hace mucho tiempo y como consecuencia de esto, que era muy sorprendente, tuve que preguntar a un espíritu de altas vibraciones para informarme. Y él me dijo, así es, pero también me dijo, pero no os preocupéis porque esos espíritus del bajo astral o del mal no se pueden acercar a las personas que tienen medianamente un comportamiento mediano. No se pueden acercar. Solamente se acercan a través de la ley de sintonía, que ya hemos hablado de ella, cuando tienen una conexión vibratoria. Porque si no, no pueden hacerlo. Eso es así. En fin. A ver. Es aterrador. Yo quería hablar el tema de la obsesión que has tratado, que has explicado de la mascarilla. el tema de la obsesión que has tratado, y estás hablando de los seres de baja sintonía. Y hay obsesiones también que vienen por una causa de tiempo atrás, porque también se encuentra gente que no está haciendo ningún mal o que ha mejorado a lo largo de su tiempo, y aquí tienes el ejemplo de Ibato Pereira Franco, que fue durante tiempo acompañado por un obsesor y es una bella persona. O sea, quiere decir que muchas veces no es que en esta vida estés haciendo algo indebido o que te rodees de gente, puede ser, ¿no? Pero que quiero decir que hay gente que a lo mejor tiene un obsesor y no es precisamente en esa vida que esa persona haya estado mal, haciendo el mal. A ver. Sino que lo traiga como prueba. Estamos hablando de que cuando uno ha tenido malos comportamientos y ha hecho mucho daño a personas que están en el mundo espiritual y tú ya estás en la tierra, esa persona que hizo daño efectivamente tiene un alma con los sentimientos distorsionados, un alma culpada, que es de lo que habla Juana de Ángelis. Y entonces el obsesor al que le hizo daño, si te encuentra en la tierra, lo normal es que venga para hacértelas pasar mal. Eso es lo normal. Yo no te puedo decir otra cosa, porque otra cosa no lo sé. Rodrigo, yo creo que debes explicar quién es Juana de Ángelis, porque llevas un rato Bueno, vamos a ver, Juana, sí, ahora pediste la palabra, ¿no? Sí, pero bueno, como me voy a ir del tema, mejor... No te preocupes, ahora te la doy, vamos a ver. Juana de Ángelis, hace ya muchos cientos de años, fue monja. Fue un espíritu muy bueno. Perdió la vida, creo que fue en la Inquisición, cuando la quemaron a ella y al hijo, la quemaron en la hoguera. Rodrigo, fue en Roma, con Jesús. Bueno, pues no lo sé tanto, pero vamos, yo tengo... Lo que sí os puedo decir es que Juana de Ángelis en la actualidad es un espíritu muy, muy elevado, que incluso comparte trabajos con Jesús de Nazaret. Y es una mujer que tiene muchísima sabiduría. Y bueno, no os puedo decir más que es un espíritu muy elevado y que tiene muchos conocimientos. Ampliando, María Jesús. A ver, A ver, María Jesús, sí. vamos a ver. Fue monja en varias ocasiones. A ver. En la época de Jesús, ella estaba casada con un alto cargo, pero ella seguía a Jesús. Me lo has quitado. Ella seguía a Jesús y quería separarse del marido, irse con su hijo y seguir los pasos de Jesús. Y entonces Jesús le dijo que no, que debería continuar con su marido, que por ninguna razón debería abandonarlo.
Bien, ella siguió con su marido, pero al final terminó quemada en la hoguera ella y su hijo de 15 años. Pasó el tiempo, volvió a ser, en varias vidas se llamó Juana, volvió a ser monja y su última reencarnación en la tierra fue Sor Juana Inés de la Cruz. Después no ha vuelto a reencarnar. Hay varios libros de ella. Hay varios libros de ella. Entonces ahora se supone que reencarnará cuando Divaldo pase al otro lado de la vida. Ella volverá a reencarnar. Que es el guía de Divaldo ese. Sí, que es el guía, que es el espíritu guía de Divaldo Pereira Franco. Claro. Y a través de él escribe muchísimos libros. Así que yo os recomiendo que la leáis, porque es muy interesante. Sí, pero también es muy difícil de leer, ¿eh? No, ya no, Y de comprender. Las traducciones son A ver, malas. espera un momento. Espera un momento. A ver, querías preguntar algo. A ver, esta señorita quiere preguntar algo. A ver, quítate la mascarilla. Que cuando, buenas tardes, cuando ha mencionado a Jesús, ha mencionado el pecado capital de la soberbia, creo que la vanidad, ¿cree que los pecados capitales son una guía espiritual de los defectos que cada ser humano debe de superar? Por supuesto, por supuesto. Las pasiones humanas, de las que usted me está hablando, son pasiones humanas. La envidia, el orgullo, el egoísmo, el odio, todas estas son pasiones humanas. El ser humano tiene que ir eliminando todos esos sentimientos malos, porque si no, no evoluciona. Para evolucionar, eso no se quita de la noche a la mañana. Tiene que ir evolucionando a través de ir bajando esos sentimientos hacia el bien, naturalmente. A ver, Julio. No, me gustaría que explicaras un poco más. Nos has expuesto con pruebas la memoria que traemos de la vida anterior, concretamente con Sarasate y con esa niña japonesa tan chiquitina que toca el violín divinamente, sí, y otros niños que ya vienen con esos conocimientos. Me gustaría, si es posible, además de esa predisposición con la que venimos, pero que no debemos de conocerla, porque si la conociéramos, pues ya sabríamos las anteriores vidas que hemos tenido, lo que hemos hecho mal o lo que hemos hecho bien. Pero lo que no hay duda de que las hemos tenido, porque si no, ¿cómo con 3 años se toca violín tan divinamente? Como Sarasate, Mozart, etcétera, etcétera. Y estos que hay en Internet ahora, que gracias a Internet vemos todos los que hay un montón. Entonces, me gustaría saber, eso, ¿cómo es posible que con el tiempo eso que hemos hecho antes, cómo va saliendo, cómo va aflorando? O sea, si es de repente, o podemos hacer algo para ver realmente si hemos sido unos sinvergüenzas y que tenemos que ser buenos, o si hemos sido unos envidiosos, o qué narices hemos sido. Porque lo que está claro es que el conocimiento lo traemos. Esa es mi pregunta. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, nosotros traemos todo lo que el espíritu contiene, de bueno o de malo. Cuando un niño desarrolla unas facultades como las que tú apuntabas, pues las desarrolla y nos sorprendemos, claro. Pero, ¿qué ocurre? Que el niño no lo sabe de dónde viene tampoco, porque cuando llegamos a la Tierra, a partir de los 6 o 7 años de edad, entra en función la ley del olvido y ya no nos acordamos de nada, ¿comprendes? De tal manera que incluso el propio individuo puede decir, bueno, ¿y cómo tengo yo estos conocimientos si yo no he tenido oportunidad de aprenderlos? Bueno, tienes esos conocimientos porque están en el espíritu. Y el espíritu, pues, cuando se pone en marcha, pues sale a relucir los conocimientos que tienes, que has aprendido en otras épocas, sin duda alguna. Por eso se dice en la conferencia que esto, la única explicación que tiene precisamente es esa, la preexistencia del alma. O sea que el alma es inmortal y vive montones de vidas. Vale, a ver...
ver, Lola. para no irnos con tan mal sabor de boca. ¿Hay alguna forma de reparar sin tener que sufrir? Claro. Vamos a ver. Vamos a ver, esa es una pregunta importante. Vamos a ver. El hombre sí o sí tiene que evolucionar, por las buenas o por las malas, porque es una ley divina. El hombre tiene que evolucionar. Hay dos maneras de evolucionar. Una, que es a través del amor, y otra que es a través del sufrimiento. Con el sufrimiento, aunque no lo entendamos, se purifica el alma. Ahora bien, ¿cuánto sufrimiento? Muchísimo sufrimiento. Muchísimo. Depende de las deudas también que tengas, porque no es lo mismo deber al banco 100 euros que 100.000. ¿Comprendes? No es lo mismo. En este caso no se puede, haciendo bien, reparar. Vamos a ver. Haciendo tanto bien como mal se ha hecho. Ah, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Cuando el individuo tiene conocimientos de cómo poder reparar los daños que ha hecho, cuando tiene esos conocimientos y se propone tener un comportamiento contrario al que tuvo anteriormente, entonces sí. Entonces, por lo menos las deudas se rebajan, por lo menos. Si tienes que pasar por sufrimientos terribles, si has cambiado la forma de actuar en favor del bien, esos sufrimientos se van a atenuar bastante. Pues eso para que todo el mundo sepa que a través del bien se puede también pagar. Claro. Y no sufrir. A ver. Nada, una reflexión que me ha venido ahora, después de las maldades que ha preguntado Lola. Y es que el camino del amor, que suena muy bonito, es muy difícil. Porque no es un sentimiento de decir, es que os amo a todos los que estáis aquí. No, no es eso. Pues el amor es negarse a uno mismo y un camino de comodidad y salir de, como dicen los psicólogos ahora, salir del círculo de comodidad, de confort. Que es negarse lo que a uno le gustaría hacer a cambio de un camino que es complicado. Por eso, pues sí, tienes razón. Al final es una unidad de vida, pero que sencillo desde luego no lo es. Sencillo no es nada. Todo lo que sea esforzarse no es sencillo. A ver, es que, querido amigo, es que reformar la fiera que nosotros tenemos dentro, que es el espíritu, reformarlo no es nada fácil. Ni se crea, ni se consigue de la noche a la mañana. Tiene que ser a través del tiempo. Pero efectivamente, como se decía anteriormente, tiene que ser, en primer lugar, por la voluntad, por los conocimientos y sobre todo por la voluntad de querer hacer el bien. Aunque no lo sientas, fíjate, aunque no lo sientas. Eso también tiene ya beneficio. A ver. Eu queria dizer que quando venimos aqui, quando reencarnamos, venimos com todas as ferramentas para vencer. Sufrimiento es resistencia en hacer lo que tiene que ser hecho. Nosotros somos muy resistentes. Si yo vengo para sufrir una enfermedad, a la vez vengo con, a mi alrededor, vengo con mucho amparo también. Pero, como no tengo conocimiento, porque lo dejé del otro lado, y aunque mi conciencia me dice, sí, yo soy muy resistente, y me rebelo y me revolto por esto, entonces, claro, de ahí yo pierdo y viene el sufrimiento, porque Dios es infinitamente misericordioso, sí. No nos deja aquí como al acaso, ¿no? Para sufrir todo eso sin ninguna forma de superarlo. Claro. No, nosotros aprendemos en el plano espiritual, claro. Adquirimos, venimos aquí para superarlo, con todas las herramientas, con gente que es un ejemplo, con gente que nos ampara, pero infelizmente nosotros somos muy rebeldes. Vamos a ver, yo la voy a contestar con una contestación que a mí me dio un espíritu en la mesa mediúnica. Cuando nosotros venimos a la Tierra, venimos con una planificación. Pero traemos
tenemos una serie de deudas. Si la vida que adoptamos en la vida de la tierra que adoptamos es a través del amor y a través de hacer el bien a los demás, evitándoles el sufrimiento, ayudándoles, etcétera, etcétera, esas enfermedades que vienen en el espíritu, estoy dando información de lo que a mí me dieron, esas enfermedades de las que vienen ya en el espíritu que tienes que padecer a través de la vida terrenal, esas enfermedades a lo mejor no se desarrollan. Casi con toda seguridad, si tu comportamiento es bueno, es ejemplar, esas enfermedades ya no se desarrollan. A lo mejor pueden desarrollarse otras enfermedades más leves, con menos sufrimiento, pero esas enfermedades graves en las que ya viene para padecer el espíritu no se desarrollan. Pero eso sí, tienes que tener una transformación moral hacia el bien, porque si no, no hay nada, pasas por ello, quieras o no quieras. Por eso, queridos amigos, cuando decimos, normalmente todos sabemos que el hombre es tendente a adquirir mucho dinero, a adquirir muchas propiedades. Bien, el dinero es necesario para poder vivir, esto sin duda alguna, porque las patatas y la carne hay que comprarlas, y eso no te lo dan gratis, esto es evidente. Pero el individuo que se comporta mal, con dinero y sin dinero, sufrirá, con dinero y sin dinero. Y yo os voy a poner un ejemplo. Yo tenía un amigo, no voy a dar más detalles porque si no va a salir en la tele. Yo tenía un amigo que, por cierto, ya se murió, que tenía muchísimo dinero, muchísimo. Cuando digo mucho, 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 era miles y miles de millones. Miles y miles de millones. Y a mí me decía, cuando me veía aparecer por su casa, Rodrigo, ¿quién me quita a mí esta depresión? Que nadie me la quita. Nadie me la quita. Vivía el hombre amargado, cargadísimo de dinero. O sea que el dinero no soluciona todos los problemas. El dinero es necesario para poder vivir, pero hay que adquirir el dinero solamente necesario para vivir. Decía, me parece que decía San Francisco de Sales, yo necesito muy pocas cosas para poder vivir, y de las pocas cosas que necesito, las necesito muy poco. Ese era un hombre fuerte. Los demás somos muy débiles. Necesitamos muchas cosas para poder vivir. Necesitamos ir de vacaciones, necesitamos tener coches lujosos, necesitamos ir a buenos hoteles, necesitamos, porque nuestra vida es débil, y mientras no cambiemos nuestra forma de proceder, habrá sufrimiento. Muy bien.